Hola gente, una vez más con ustedes. Estamos celebrando los 150 años de Juanico, como ya lo saben, lo sabemos todos, y vamos a seguir viendo los relatos, como lo habíamos anunciado, de personas ancianas, otras no tanto, que han venido gestando la historia de nuestro Juanico en los diferentes rubros, rubro comercial, rubro agrícola, rubro docente, en fin, en todos los rubros en lo posible. En esta instancia, entonces, los invito a compartir este video y los próximos que vendrán. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acá tenemos el gusto, como hemos visto, que nos ha recibido esta dama, esta señora, tan apreciada, tan conocida por todo Juanico, porque es así, ¿no? Es una realidad. Emma Álvarez Caraballo de Estari, todo el nombrecito completo. Sí. En este momento no se encuentra su esposo, está en un balneario por una cuestión de amistad que él tenía, Carlos Estari, a quien le dejamos un saludo. Y es otra entrevista más que el Instituto Histórico de Juanico, que preside Fernando Luques con todos sus compañeros. Yo no lo integro, yo estoy colaborando en este tipo de reportajes un poco. Pero valoro todo lo que ellos vienen haciendo y han pensado, Emma, para estos 150 años que va a cumplir nuestro Juanico, tú por la edad que tienes te das cuenta que hay una gran parte de tu vida y más la de tu papá prácticamente llegan a sumar un poquito más incluso de tu abuelo tal vez, lo que es el surgimiento de este Juanico. Entonces, el motivo de esta visita, Emma, es charlar contigo para que en el día de mañana que este material sea apreciado en una casa, en una familia, por los alumnos en un instituto de enseñanza, conozcan un poquito mirando hacia atrás las raíces de esta comunidad. Eso es lo que piensa el Instituto Histórico y Fernando especialmente, lo que él siempre dice, conocer nuestra identidad, ¿verdad? Claro. Es decir, somos de Juanico, pero ¿de dónde venimos? ¿Cómo fue lo que pasó? Todo eso se lo vamos a dejar en este video. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Con tu aporte, es una entrevista corta, no te vamos a molestar mucho. Y sumado a los aportes que vienen haciendo otros vecinos, también conocidos en la zona, ese es el propósito de que tú nos recibas en tu casa. En primer lugar, yo te voy a preguntar tu lugar de nacimiento y tu vida de niñez, ¿dónde la cumpliste?
En este lugar no. No, fue en el 35 y medio, en la curva, que le llamaban en ese momento la curva de la muerte, le llamaban. Porque Ah, hubieron ¿sí? muchos accidentes ahí. Y O sea, para ubicarnos es hacia Progreso, acá cerquita. cerca, 1 kilómetro, Un kilómetro. más o menos, sí. Bueno, ahí empecé hasta los 13 años ahí. Hasta Y los mis 13 padres años. se casaron ahí y después más o menos a los 13 años nos vinimos para acá, a los 14, 15 años. Emma, has nombrado a tus padres, a tus queridos padres, ¿no? Que fueron los que te regalaron la vida. Los nombres son Don Juan Álvarez y Sí, Laudelina Caraballo. Laudelina Caraballo. Bueno, yo soy menor que tú y Sí. recuerdo siempre nombrar a nuestros antepasados, en mi familia, los vecinos, todo. Voy a la estación de Álvarez, voy a la estación de Álvarez, estación de servicio, pero de eso después vamos a hablar. Y él vivían ahí, ¿y él a qué se dedicaba? Él allí, ¿cuál fue su tarea primaria, digamos, que tú Bueno, conociste? él empezó con un taller, de verdad en aquella época era muy humilde, y estuvo trabajando desde los 28 años, o sea, en el año 28, que se vino de Montevideo, trabajando ahí, y ahí empezó con la ANCAP después, que fue las primeras estaciones que se abrieron en Juanico. La primera en Juanico, pero la primera en el país. Pero ya en aquel lugar, acá. En aquel o lugar, acá. no, allá. Ah, sí. Allá empezó, que tenía 2 entradas, una entraba por un lado y salía por otro. Acá estaba el taller y la casa familia. Para ubicarnos bien en el lugar, ¿es donde está la proa esa que sale el camino Sí, que va ahí mismo. hacia la escuela Ahí terminaba, 51? ahí terminaba el terreno de papá. Ahí está. estaba el taller, la casa de familia y la carnicería, después tuvo carnicería. Y en el 31, ellos se casaron en el 32, y en el 31 vino una langosta muy, muy horrible acá en Juanico. Una manga de langosta. Una manga de langosta. ¿Puedo hacerme explicar? Sí, cómo no. Y él inventó unas máquinas para matar las langostas. Compró toda la intendencia de Canelones. Él no podía sacar ni una máquina de ahí. Era porque era feroz lo que había. Sacaban. ¿Tú lo llegaste a recordar eso de la llegada de la langosta? No, yo no era nacida. No, anterior, perdón. Anterior. Sí. Y después vino, le pusieron la estación de servicio ahí en la curva también. Y era hecho primero con tambores, tipo tanques. No, pero no eran tambores grandes. Yo no sé cómo, eso es lo que yo no sé cómo se los cargaban esas combustible, que se vendía muy poco, no habían casi coches. O sea, que se vendía por esos tambores. Por esos tambores, se vendían así como por litro, se vendería, eso yo no me acuerdo. Yo lo que me acuerdo, el primer surtidor, que se lo hizo papá de Portland, de alto así, más o menos, la base de Portland, hecho así a mano casero, y ahí tenía la bomba de nafta. Sí, A mano, ¿no? A mano empezó. Después ya vino el surtidor. Ahí está. Ahora, Emma, tú de niña, ¿te acuerdas, por ejemplo, en tu memoria, ver llegar allí cuando tu padre despachaba? ¿Qué tipos de vehículos iban en aquel momento? ¿Serían tractores? Yo creo que, no me acuerdo, creo que habían tractores, pero eran y los vehículos muy pocos, y autos muy grandes, eran sin vidrio. Exacto. Sí. Exacto. Sí. Y la ruta, tú estabas, acuérdate, de niña y mirando hacia esa ruta. ¿Qué veías? ¿Qué paisaje? No me acuerdo anteriormente, pero yo me acuerdo de oír que los tíos, cuando se hizo la ruta, la carretera nacional,
trabajaron unos tíos míos Mira, en esa ruta. Pero yo no me acuerdo anteriormente si yo la vi o no, si fue después que que era yo con nací. Tosca, con Sí, canto rodado. sí, sí, sí. Y después, porque es lindo recordar eso, la ruta se empezó, cuando se construyó, fue bordeada por árboles. Árboles. Cuenta un De los poquito, a dos ver, lados, qué de era lo los que dos veíamos. lados habían árboles. Que en el verano a veces ya los árboles hacían, Se en algunos juntaban las lados se copas. juntaban y hacían poco. Pero eso fue también motivo de muchos accidentes, porque los autos chocaban, se iban a la banquina, estaban esos árboles, se mataban. Claro, Hubieron claro. muchos, ahí en la curva le decían la curva de la muerte porque hubieron muchos accidentes. Muchos accidentes. Uno el camión de vialidad era de Progreso, que venían unos hermanos Catini, y yo y mi hermano estábamos de este lado con un carrito que corríamos hasta la casa de mi abuelo, de mi tío, y yo lo veo caer el árbol, arriba venía un señor, arriba el carbón, y de aquel lado cayeron, se ahogaron como dos hermanos Catini, y eran como 5 creo que se murieron ese día, sí, en ese Mira. accidente, con un camión de vialidad de Progreso. Eran plátanos. Los árboles eran plátanos, ¿te acuerdas? De hoja Sí, grande. sí, 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 Y sí. bien, yo lo recuerdo de niño también, para contarle a los que están escuchando Sí. esta entrevista, se unían, como tú dices, era una sombra divina, ¿no? Es cierto, Divina. sí. Y Y habían tajamares así en la orilla, de aquel mm, lado y de este lado. Y de aquel lado fue donde volcó el camión y de los allí empleados y murieron 5 ahogados. ahogados. Ah, mira, mira, eso no se te olvidó más. No, no. Y la Claro. caída del camión, que se rozaron y el camión para este lado, yo lo veo caer. Ah, mira, mira. Sí, adelante nosotros, así el mío y de mi hermano. Bueno, Y ahora nombras a tu hermano, es digno ser mencionado porque quien no lo recuerda, yo era muy niño y joven, después él partió muy joven, ¿verdad? sí, Tu 44 hermano, años, sí. 44, sí. El famoso Pacho, Pacho. Pachito, que colaboró con su padre Sí, acá cuando un se mecánico. instalaron acá. Sí, ya él empezó acá también. Después nosotros nos mudamos para acá y acá se hizo el taller y la estación siguió, se hizo acá ya con los surtidores más nuevos de ANCAP. Y estaba la comisaría acá. Así que tú te viniste con 13 años, hace 76 70, años que estás en este acá, lugar. sí, ¿Qué te parece? sí, 7 décadas y media sí, pasaditas, ¿no? sí, Bueno, volviendo a nombrar a tu hermano, hay anécdotas, no sé si cabe mencionarla, pero creo que sí, sí, hay muchas sí, anécdotas de Pacho como algo chistoso para los que ven la entrevista. Un vecino muy estimado acá en Juanico, que partió ya hace muchos años, don Adolfo Buzo. sí, Don Adolfo Buzo, Adolfo, tú sí. sabes bien ese cuento, tenía un Citroën, que no sé si lo habría adquirido acá, que ahora vamos a hablar de eso, un camioncito Citroën, Citroën, que se vendieron mucho. y se le detuvo en la carretera nacional, venía desde Montevideo o Las Piedras, no sé ese detalle, y le daba arranque, entonces llamó a tu hermano. Y fue tu hermano, abrieron el espolón, lo revisaron a ver la batería. Y el Pacho, con la experiencia que tenía, dice, a ver, dele arranque, don Adolfo. A ver, el italiano, porque era italiano, sube y dice, pero este vehículo me parece que no tiene nata. No, está sin nata. Y la contestación lo voy a hacer en forma un poco tratándolo de imitar, porque lo recuerdo perfecto, don Adolfo. No me digas, ¿cuántos días andaría yo así sin nafta? No me acuerdo cuándo eché. Bueno, esa anécdota, todos los que vean de aquellos años, los vecinos, como por ejemplo Moschetti, siempre nos contamos esos cuentos de ese vecino tan querido que fue don Adolfo Buzo. Emma,
Cuando tú estabas ahí, volviendo un poquito antes de venir acá, ¿qué paisaje era el que rodeaba ese tallercito de tu padre, los surtidores? ¿Qué veías desde ahí? Ya nos contaste que la carretera con Tajamares a un costado, pero ¿qué eran todas quintas o más bien campo? Campos, los Siri, los Roselo, pero yo no me acuerdo si tenía, que vivían al frente mismo de la agencia. Claro, la Yo no familia me Siri, acuerdo que tenían campo, pero tenían plantaban verdura también, los Siri, los y los sí, Rosero. de aquel lado de la ruta. De este lado de la ruta había un tambo, de los Vázquez, que Ahí, estaba a la entrada de nosotros y detrás un camino que ahora está, que pasa por, va a salir a la escuela. a la escuela Ese 51. camino, y ese camino da para el tambo, daba para el tambo que da. Y los tarros, ponían los tarros al frente de la ruta, en la ruta de la Mira, salida, mira, los tarros de leche grande, sí. Nadie tocaba esos tarros, pasaba el camión a levantar esos tarros. ¿Y en qué los traían los tarros? En carro. En carro. En carro. Eso me acuerdo todavía, sí. Sí, Después papá había hecho carnicería también al lado y almacén, pero estaba rodeado, si venían esos tarros de leche ahí y nadie los tocaba, los tarros. qué épocas, Qué ¿eh? época. Creo que ahora se llevaban tarro y todo. Bueno, y cuando tú llegaste acá, luego, con tus 13, 14 Sí. años que se instaló tu padre acá, él que puso un tallercito Un acá, taller. un taller Allá como puso había taller, tenido sí. allá uno. Pero él allá después había puesto almacén de carnicería y eso lo dejó allá y quedó, y él acá con taller nada más. Y tenía Y la esta- venta de combustible. y al lado había hecho dos propiedades chicas. En el fondo de la estación estaba la casa de nosotros y en el frente dos propiedades chicas que las alquilaba y en una de esas era la comisaría también, que vivía la familia del policía y la pieza adelante de la policía. Ese dato, con seguridad, Fernando, que le llaman el ratón de biblioteca, nos sabrá decir después si fue el primer local de comisaría, ya que ahora en estos días se ha empezado la construcción de la nueva sí. subcomisaría, a ver si se inició acá. Yo Para eso mí es no nuevo sé. ese dato, ¿viste? Sí. Estuvo acá. Sí, estuvo acá, yo me acuerdo la pieza, me acuerdo de la familia de la policía que estaban ¿Y el policía en qué se trasladaba para recorrer a la caballo. zona? A caballo. Adelante de la pieza esa que tenían como comisaría, allá estaban siempre un caballo, dos tenían. Mira, mira, mira. ¿Y vivían Y ahí? vivían ahí. Ah, mira. ¿No te acuerdas de del apellido para nada? Bueno, ya es mucho pedir, pero te acuerdas bien de la familia. Bueno, y acá, No, había como uno que estuvo muchos años, que fue el primero, el nene, ¿cómo era? No me acuerdo, qué boba ahora. porque hubo un señor, pero ya que eran vecinos de estas zonas, don Lencho Martínez, ¿te acuerdas? Sí. Y yo no sé si él llegó a estar acá, don Lencho Martínez. Nene Márquez. Márquez. Márquez fue el policía que estuvo muchos años y después que se fue, cuando se fue, se vino uno de Las Piedras, que estuvo poco tiempo y después ya se dejó la policía acá. ¿Y Márquez de dónde sería? Creo que era de Canelón. De Canelones. Sí. Es un apellido común en Me Canelones. acuerdo del nene Márquez, porque tenía un hijo que era fatal. ¿Y algún hecho que te acuerdes, no, que haya pasado con la policía o que con tu padre, algo, recurrir a la policía? No. Era tranquila la cosa. Tranquilo, sí. Bueno, Emma, y nos has contado el local de la policía, la familia de usted hacia atrás, el tallercito, y mirando hacia la entrada del sol acá, donde está el Remanso, todo este hermoso barrio, ¿qué Sí. veías tú? Bueno, y acá después se formó el Remanso. El que le Remanso, pusieron, ahí sí. nos ibas a contar qué proceso viste, tú era campo, todo. Era todo primero. campo, que empezaba en la vía, creo el campo seguía hasta no sé cuántos kilómetros para allá, hasta la
ruta le tocó a una Caraballo, creo que casada con Bonilla, a los Bonilla. Y después todo para allá de los Caraballo. Que eran tus parientes, Seguro, tu familia. eran mi abuelo y un tío mío, el Remanso. Ahí nacieron unas primas. Las primas. Unas primas que hoy cumplirían este año, las mellizas Caraballo, que eran de Canelones, nacieron ahí. Y después mi abuelo le alquiló el tambo a los Varela, a los Vázquez. A los Vázquez. A los Vázquez. Ahora, ese tambo de Caravaggio, que es uno de los apellidos más nombrados, lo mismo que Vázquez, en cuanto a los primeros tambos, ¿no? Sí. Estaba entonces desde acá rumbo, para que se oriente la gente, rumbo a la entrada del sol, rumbo a Cerrillo, Sí, digamos. rumbo a Cerrillo. Pero bastante distante, de acá Sí, era una extensión importante, seguro, eran ¿no? 2 tambos. Uno de mi abuelo y de mi tío, del hermano de mi abuelo, y para el fondo después estaba el otro tambo de mi abuelo. De tu abuelo. Sí. Y también ellos hacían la traída de tarros, ¿cómo era? ¿No? Yo creo que sí. Y sí, era porque así. los Yo tarros... no me acuerdo. Yo cuando nací, ya mi abuelo se habían ido, ya había un tío acá en el tambo. Claro. Y yo me acuerdo que mi tío traía la leche en esos tarros. Un dato, perdón que vayamos un poco desordenado, no te pregunté dónde hiciste la escolaridad tú. Yo la hice hasta 4º año en el colegio como es de la Capilla y en Progreso, antes de llegar a Progreso San José. San José. Yo y mi hermano. Yo los 5º y 6º lo hice en la escuela de las hermanas en Progreso. Ah, Y mi hermano hizo hasta 4º y 5º, 4º, 5º y 6º en la escuela Juanico. en la 9. En la 9. En la 9. En la 9. Ahí está. Bueno, volvemos. Entonces ahí con los años tú empezaste a ver el surgimiento de este fraccionamiento, claro. ¿no? Sí. Que está tan lindo ese barrio. Se hizo todo un remate un domingo. Lo había comprado todos los campos, ¿cómo era? Pastorino. Pastorino, sí. Sí. O Pasadores, podía ser de Bueno, esto es Colón. un detalle que no tiene nada que ver con esto, pero papá tenía toda esta fracción hasta donde empieza la quinta de Copo ahí, y ellos no tenían salida para hacer los solares y tenían que tener, porque si no, no le permitían. Y ahí hubo una discusión entre mi padre y Pastorino, que el día del remate recién se pusieron de acuerdo y abrieron el camino, estaban rematando los terrenos y abriendo el camino ese. Ah, mira. Mi papá estuvo sin dormir una noche. Sí. Porque no se ponían de acuerdo. Emma. Se hicieron todos fracciones de chacras. Ahí, todo fracciones. Seguro. Donde estaban los tambos se hicieron fracciones de chacras. Y ahí empezaron a llegar los productores. Sí. Los productores, bueno, se pobló todo eso. Esos campos se poblaron, se hicieron todos con chacras chicas. Yo no sé si eran 6 hectáreas, algo así todas, o más o menos. Sí. Exactamente. Y eso hizo esa aparición de los productores que ya empezaron los tambos de a poquito en las décadas, ¿no? Todavía tenemos en la zona tambos como el de Aita, que también es un tambo tan antiguo. Pero Juanico se fue transformando de a poco en un jardín de frutales, de viñedos, ¿no? Ahora, tu papá, cuando se instaló la agencia acá, ¿seguía entonces la venta de esos tambores? ¿O después cómo fue? Venían tambores de 200 litros que los traían en un camión. Y en esos tambores de 200 litros que no hace muchos años que se dejaron. Sí, de chapa gruesa, pesados. El combustible lo traían así. La famosa nafta rural que le llamaban, ¿no? También. Claro, venían los tanques para la nafta, para el queroseno, en aquella época se vendía también, y la nafta rural. La nafta rural. Sí. ¿Te acuerdas cuando se empezó a poblar Juanico en esas quintas
de los tractores, los tractorcitos Ford, Sí. los Ford, todos esos tractorcitos tan característicos. Sí, sí. El Ford, por ejemplo, típico color marfil con letras rojas, ¿te acuerdas? Sí, Pequeño. sí. Así. Y bueno, ellos empezarían a venir después a surtir su combustible acá, los Quinteros, Sí, ¿no? y claro, sí, eran todos clientes. Clientes. de- Y Y eran tengo, pocos los que podían llegar a tener a lo primero los tractores. claro, Eran pocos tractores. Pero después, claro, fue pasando y todo el mundo tenía su tractor, ¿no? Pero yo me exactamente, acuerdo que eran muy pocos tractores. muy pocos. Y si yo no recuerdo mal, también tu papá tuvo a la venta vehículos, camiones, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. fue eso? A ver. Después acá tuvo ventas de camiones, Citroën, ¿era? Citroën, sí, 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 que sí. vendió muchos camiones de esos. Creo que me Citroën. dijiste una vez, de ahí me vino a la memoria ese dato, que uno de los primeros compradores fue don Juan Pedro Espino, el Toto. El Toto. Sí. Aquel camioncito que tenía lo había adquirido tu papá. Acá, sí, sí. Eh, Además eran una familia muy amiga, papá con los Álvarez, con los Espinos en aquella época, porque los Espinos vivían acá. Álvarez y al frente casi eran los Espinos, Seguro allá en la curva, Mm, seguro, exactamente. sí, Este, sí, esos, ¿te acuerdas, Emma, que se fue poblando Juanicó? Después también la empresa, la competencia de Álvarez, digamos, sí, pero y muy Bala, amigos, ¿no? Bala también sí, vendió vendió. Citroën también después, algunos camioncitos. No me acuerdo qué Sí, camiones que sí, eran. Sé que vendía vehículos, pero no me acordaba que algunos eran Citroën Citroën. vendió, Y que sí, tuvieron de estación también hasta que vino el también, ensanche. hasta que vino el ensanche, Sí. exactamente. Este, recuerdo perfectamente que se fue poblando la colonia de Juanicó, la colonia Moriche, y se fue completando con los agricultores que venían de la zona de Melilla, de Peñarol, de Y Santos Lugares, de La compraban los Paz, de camiones las Piedras. Citroën y las heladeras a querosén. ¿No eran a Sí, querosén? sí, sí, sí. Papá vendió tanta heladera a querosén que te dicen que algunas todavía están en- Ahora, aquellos camioncitos que vendió tu padre salieron sí, fieles, muy buenos, muy ¿no? buenos y eran económicos. Eran Era el económicos. chasis Recordamos liviano. cantidad, los galos de León, don Juan Carlos de León, Sí, en las colonias eh, mucho se compraba. el Sí. ruso de allá, como era Calusevicius, ¿te Sí, acuerdas? sí, El sí, padre de Ana y de Elena claro. tenía un Citroën, Masetti, todo eran camioncitos. Sí, sí, sí. Don Juan Alfonso, el padre del nene Alfonso, también tenía un camioncito Citroën. También, sí. Bueno, ahí está. Pero entonces ya cuando se instalaron los surtidores, era una dependencia en Capu. De ¿Cómo acá, fue sí, eso? sí. De las Empecé- primeras, ¿no? De las primeras, creo que es Montevideo, estaba en Florida, Juanico, eran 4 las primeras que se abrieron. Y entre esas 4 estaba la de papá, ¿Qué me cuentas? con baldes, yo que sé, no habían vehículos casi. Después los primeros tractores que hubieron acá y que eran el cliente más importante eran los del Vaso, Ah, claro, de al la frente. famosa. Fueron los primeros tractores. Mira, Y mucho trabajo para la gente. ahí está. Y la Bueno. familia Vaso pasaba los veranos acá, en el Rancho Grande. En el Rancho Grande, sí, que ahora Pasaban eso los- pertenece a la firma de Deicas, ¿no? Del Sí, establecimiento sí, sí, Juanico. sí. Y el Rancho Grande desapareció. Ah, sí. Sí. ¿Tú ¿Te lo acuerdas que conociste Ay, adentro? sí, ya A ver, cuenta un poquito que eso es me importante. venían a buscar para ir a jugar con la hija de Vaso, que si no se aburrían en el verano. Y era una admiración para mí estar, era una parte así y después doblaba así. Y todo acá era un pasillo. Eran los dormitorios, baño, escritorio, cocina para el empleado. Ah, Sí, mira, en mira. aquella época tenían 2 empleadas,
que nadie teníamos acá, Seguro, dos seguro. empleadas. Emma, y en cuanto a diversión en tu época de juventud, Ay, ¿qué? no, no había nada. Nada, porque era muy... Y no nos dejaban salir tampoco, no había nada. no había nada. Yo no me acuerdo de qué, de jugar, tener reuniones ya nada más que después de más grande en la capilla, que estaba en la acción católica, pero sí, Tú participaste sí, allí, sí, ¿no? sí, Claro, por tu fe, que tal vez la fe te la habían inculcado tus padres, tu sí, los mamá. Caraballo eran todos muy católicos, Ahí está. mamá también. Y, Eh, y a ver, cuenta un poquito, entonces funcionaba la Acción Católica, que era un apoyo también para la para la capilla, ¿no? Claro, y me acuerdo que Pichinga se bajaba en casa, que había un ómnibus que venía de Cerrillo, y los sábados que íbamos a la acción católica, y después íbamos caminando a la capilla. Ahí iba a decir otra cosa que era, que de papá, cuando recién se vino a Montevideo, no había luz acá, en Juanico, eléctrica. Y fue el que empezó a hacer, venía de Montevideo ya sabiendo las instalaciones, las primeras que eléctricas, y la primera instalación de la capilla la hizo papá, después con los Ese cables dato, afuera. es cierto, Sí, ese dato, sí. sí, este, no sé Mira, si, creo que era soltero todavía, porque él estuvo unos 3 4 años soltero en Juanico, después ya se casó. Porque cuando se casó fue cuando hizo las máquinas esas de la langosta, y con ese dinero fue que se hizo la casa en ¿tú la te curva. acuerdas cómo eran esas máquinas? ¿No? Eran de con un caño largo. Largo. Sí, en casa hubo una, mi padre tenía En porque lo de, en lo estuvieron... de Ogliotti también, sí, porque no las podía vender papá. Sí, 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 no, no, Entonces las no. vendía pero bajo la chapa, porque tenía un policía en la puerta, no podía salir una máquina de Pero alguna escapadita algunas se hizo. en aquella Don Juan. época. Creo que los vecinos, muy pocos, Claro, pudieron, claro, claro, claro. que era desesperante la langosta que hubo en esa época. Sí, En hubo varias 31 treinta y invasiones. dos no me acuerdo. No, y tal vez más acá también. Yo No, no, porque recuerdo ya por los años fue antes de 40. casarse papá, y papá se casaron en el 32 y Ajá. fue con lo que se casó, con ese dinero. Y así que fue antes de casarse. Porque mira, debe haber habido Después varias. después hubo otra de Otra. langosta que yo lo vi por que fue muy grande, pero fue más grande esa del 32, Ah, que la mira, mira. Intendencia Canelones se hizo cargo de todas las De máquinas. todo, sí. Porque mi padre contaba cuando estaban en santos lugares que él era joven, y sí, puede haber sido también en ese año que tú dices, en el 32. Sí, fue antes de Pero, casarse, ellos se casaron en 33, en 32, 33. muy bien, y hasta que te llegó el momento a ti de casarte también. Sí, Te pero ya noviaste estábamos acá. con tu novio de siempre Sí, y tu sí, esposo de sí, siempre, sí. que ha sido Carlos Estari. Y formaste una linda familia. A ver, cuéntanos un poquito cuántos hijos, 3 hijos, 3 hijas. que se llaman Ana Ana, María, sí, que es enóloga, después Patricia, que daba clase de inglés, y Paula, que dejó de estudiar y bueno, estuvo empleada, y después y ahora trabaja con Gerardo, con el esposo que tiene del banco. muy bien. Paula fue un poco media vaga siempre. Sí, claro. Este, Estuvo en la Facultad de Montevideo y dejó de estudiar. Y bueno, eh, ¿Qué otra cosa, a ver, le podemos contar a los que nos están mirando que tú te acuerdes? Después, tú te casaste, creo que te fuiste a vivir cerca de Progreso, en ¿no? Progreso, en el 30, el kilómetro En el 30, 30, sí. sí. Sí, Cerca de después, lo de Estoco, por ahí, lo de Juancito Estoco, creo que era vecino. sí, la señora Juancito Estocco vive, todavía yo la veo. Iba al Poco. colegio cuando yo iba, éramos todos del mismo colegio, los Estocco. Sí, 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 sí. Y Juancito Estocco, antes de fallecer, muy poco, el hijo vino y llamó a Carlos, que quería el padre saludarlo. No lo conocía más, Carlos, ya hacía tantos años no lo veía, no se bajó de la camioneta. Y luego se instalaron acá, Acá. cuando... Después nos vinimos antes del año, antes de nacer Ana María, nos vinimos para acá porque ya empezamos
a edificar. Papá nos había dado el terreno, ahí empezamos a edificar el terreno que nos dio papá. Y empezó el trabajo con tu esposo también de atención de esta Sí, agencia, de la agencia, famosa, y que arreglaba radio. por años agencia Álvarez. Y después y arreglaba radio, atendiendo la estación arreglaba radio. Pero antes se arreglaban, yo creo que ahora no se arreglan más las radios. Sí, las radios de válvulas, sí, Sí. sí, 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 sí. Me imagino que sería la radio que escucharía tu madre, tu padre. Tan ¿Te acuerdas seguro, de eso? sí. Sí. Eran unas grandotas, Una ¿no? grandota, y se rompían y golpeaban. Yo me acuerdo de golpear las radios porque no marchaban y los golpeaban y marchaban. Se aflojaban las válvulas. Cuando el famoso que ganó Uruguay en Brasil, En el y era un 50. domingo en el 50, y estaban en la casa de mi abuela con la radio encima de un banco, no me olvidaré nunca de eso. Y estaban los tíos de Montevideo, que eran los que venían a escuchar, y los primos. En caso yo no estaba ni enterada de ese partido tan famoso. La radio no marchaba y golpeaban la radio y gritaban todos. Eso te quedó en tu memoria bien. Sí. Y era la atracción que tenía la gente como tu mamá para escuchar a veces comedias. Ay, sí, se escuchaban comedia en aquella época. Y no hablen, no griten. Y todos alrededor, yo lo Sí, llegué a vivir eso, sí. sí, estaba el receptor allí y nos sentábamos en la cocina o en la cena, todos escuchando, ¿no? La comedia. Sí, sí, había o un programa de entretenimientos, de preguntas, de respuestas con premios, según después nuestros padres, según el interés que tuvieran, o Claro. el fútbol. Sí. No, en casa de fútbol ni se hablaba. Y mamá, claro, trabajaba mucho, mamá. Sí. Yo era grande ya cuando mamá empezó a dejar un poco de trabajar y habrá empezado a escuchar la radio, porque Claro. no, yo de chica no me acuerdo que se escucharan comedias, nada se No, escuchaba sí, en casa sí, todavía. Claro, Pero después claro. de grande se escuchaban. Sí. Muy bien. Bueno, yo pienso que Y la gente trabajaba acá en el barrio, Eso, muchos en la ahí está. Quinta de Vaso, en esa época. ahí está. Iban todos caminando, muchos vecinos que trabajaban en la Quinta de Vaso. Era la quinta más grande que había en ese momento. Que había en ese momento. Y si tú Cuando yo era tuvieras... chica, yo tenía menos de 10 años, vivíamos allá todavía cuando me iban a buscar para jugar con la hija de Vaso, porque estaba todo el verano ahí con los padres. Y no habían otras chicas así de la edad de nosotras. Y después cuando se casó le bordé toda la ropa. Ah, Porque yo mira. ya bordaba para afuera. ¿Y dónde aprendiste? En el colegio de las hermanas. Ah, bordar. Y cómo bordaba, sí. Qué Para bien. Ángel y Ah, lo hiciste durante años entonces. sí, me podría haber jubilado y por estas cosas con Laura, la de Piazzo, Estocco casada con, Estoco. y la de Pereira, juntas las tres fuimos a sacarlas. Y yo tenía que llevar testigos y Carlos empezó, ay, ¿cómo vas a molestar? ¿Y cómo vas a llevar tanta gente? Bueno, y no llevé, ellas dos se jubilaron, que empezamos los trámites. Teniendo hijos de 3 años, estaba esa jubilación antes. De 3 años trabajando te jubilabas. Después la sacaron esa jubilación, se fundía el país. Pero Laura y la de Pereira se llegaron a jubilar. Esta vecina Laura falleció hace poco poco, tiempo, Laura 2 Piazza, años sí. hará. Claro. Era Ella mayor, era que mayor, tú. pero no mucho, y ella era prima de Juancito Estocco. Sí, pero más o menos ella andaba cerca de los 90, creo. Ahora murieron como 2 más de los Estocco por el virus. Sí, 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 sí. Emma, claro, ahora nombraste la Quinta Vaso, todo, pero cuando estaban al frente con Carlos, a ver si coincidimos en la opinión, hubo un personaje que ayudó mucho dentro de tantos, ¿no? Dentro de tantos, pero un personaje que se dedicó mucho a la fruticultura, a comprar fruta, tenía sus quintas y a exportar.
¿De quién estamos hablando? Que fue un reverdecer de Juanico, Juanico, de sí, nuestro amigo Domingo Massaro, Massaro. ¿verdad? Muy amigo de tu padre, Ay, sí, de mi marido. perdón, Sí, de Carlos, muy amigo sí. de Carlos había hecho, sí. ¿Verdad que fue un movimiento Un tremendo? movimiento Cuando tú grande. decías de aquel Juanico, que no habían... Venían los camiones a cargar nafta, de Ah, combustible, sí, de lo de Massaro, y tanta gente que empezó a trabajar en Juanico con Massaro. Y mujeres, que antes no había trabajo para las mujeres, y Massaro tenía trabajo para las mujeres así en la que en fábrica. esta Fue la primera entrevista... fábrica, ¿no? Que Sí, hubo en Juanico, la fábrica, sí. que empezaron a trabajar mujeres. Eh, en esta entrevista también, como en otras que ya hemos tenido el gusto de compartir, le estamos haciendo también un homenaje a Domingo Massaro, Ah, qué porque lo lindo, estamos nombrando. qué lindo, sí. Y yo sé que como yo, Un cliente fantástico era nosotros. tu esposo Carlos, lo estiman, porque para nosotros Massaro no partió, quedó siempre entre Sí, nosotros, ¿no? un cliente bárbaro, aparte de la amistad era un cliente bárbaro con nosotros. Muy Siempre serio, fue, muy sí, cumplidor, sí. sí. Muy bien, Y las Emma. últimas salidas de él fue que se vino caminando de la casa de tardecita, estuvo sentado ahí tanto rato conversando, que creo que fue la última vez que lo vimos. Exacto. Además, a través de Massaro, tu esposo hizo amistad con algunos que le compraban las frutas, como aquel alemán Rudy Bonoff. Ah, No, sí. perdón, En Brasil, en Brasil, que sí. fuimos con Massaro al Exacto, ¿te casamiento. acuerdas? Sí. Sí. No, que después hicieron amistad por la pesca, Por creo. la pesca, que lo que le pidieron a Carlos que lo llevara de allá, fueron a Gualeguaychú a pescar a Argentina, que los mandó Massaro, que Carlos los llevó a pescar. Sí, Que fue sí, cuando nació Martín, me acuerdo que Carlos no pudo venir porque estaba con los brasileros de Massaro. exacto. Recordamos cuando Domingo quería que los camiones salieran todos juntitos. Una vez llegó a juntar 11 camiones Sí, con zorra enormes cargados de fruta, es desde cierto. la iglesia, el último, hasta Siempre me acuerdo de el Massaro, qué 38 para personaje. adelante, todos paraditos. Y a veces yo le di una mano grande a él como amigo, ¿no? No era empleado de él, en mis vacaciones, y controlábamos las cargas. Y algunos conductores de los choferes pobres se ponían nerviosos porque ellos los que querían ir a entregar la fruta y volver, porque era una de exportar. Sí, Él había recibido por 7 años consecutivos el primer premio en exportación de fruta, acuerdo, sí, ¿no? ¿Te me acuerdas? acuerdo. Y bueno, era un reverdecer. Es cierto. Y todo el mundo trabajaba y se vendían los vehículos y todo. Ahora, una pregunta que si quieres me la contestas, si no la guardas, pero puede haber cosas y cosas. Si yo te diera a elegir la vida del hoy con la que viviste con tus padres cuando niña, La en de cuanto... hoy, la de hoy, La de hoy, la de hoy, por Dios. qué sacrificio, ¿no? Qué sacrificio. No teníamos comodidades, no teníamos amigos tampoco. No teníamos, yo qué sé, era egoísmo también un poco. La gente iba a trabajar con zapatillas, no tenía ni una bicicleta a la quinta, para ir a la quinta. Tenían que ir caminando porque no había con qué. Ay, no, y la juventud, ¿qué teníamos antes? Nada. Claro. Sí, bueno, ahí está, hiciste un juicio que te salió espontáneamente, ¿no? El hoy. Ahora, hay algunas cosas, ¿qué opinas tú? Por ejemplo, algunos valores, eso que dijiste de que los tachos con leche nadie los tocaba, capaz que esas cosas, no solo acá en Juanico, ojo, digo en el mundo, la sociedad,
Era mejor, algunas cosas era mejor. eran mejor. Pero eso con Pero- una vuelta de tuerca en el mundo podría cambiar, ¿no? Pero sí, no teníamos nada, yo qué sé. Si no íbamos al liceo, ¿qué hacíamos? Nada. claro. Esperar que llegue alguno para casarse, nada más. Claro, En aquella claro. época. Sí. No, sí. terminábamos la escuela a los 12 años y ¿qué había? Después nada. La mayoría no iban a la escuela en la época, al liceo cuando yo iba. Quedaban esperando, no sé, para ir a los bailes de bala. A los bailes, bailes famosos. ¿Tú llegaste a ir? Sí, A llegué los a ir, bailes de pero habré ido 2 o 3. Mi Ah. padre era así. Y después con Carlos eran de salir a bailes. Pero fuimos muy poco tiempo Muy poco. novios y no, creo que fuimos 2 o 3 bailes. En lo de bala solamente una vez fuimos. A ver, con Carlos creo que fue una vez. Yo Con fui muy Carlos. pocas veces a los bailes, Sí, muy sí. pocas veces. Me llevaba mi hermano en un camión con mamá y íbamos con la madre en aquella época. Pero después vino el Juanico que se fue conociendo, cultivando las amistades, se fue... Y la gente también. Y la gente. también. Y Juanico empezó a unirse, A unirse. eso que tú decías, que vivían aislados y que vivían... Ya empezó la juventud también a estudiar, a recibirse, ya en la época mía que empezaron ya, pero antes no habían carreras, no Exacto. hacían carrera la juventud. No había cómo hacer, cómo ir, yo no sé. Claro. Pero yo, primas así mayores que yo, que no hicieron nada, y después sí ya empezaron y acá en Juanico lo mismo, empezó la gente a prepararse, a esa carrera ya. Exacto. Después de la edad mía. Sí. Bueno. Bueno, pienso, no sé, si tú tienes algo más que agregar, ¿qué te parece, Emma? No sé, si me preguntas me acuerdo de algo, no me acuerdo. Pero muy lindo porque son rumbo a 8 décadas, que estás casi 8 décadas, 7 décadas en un lugar. Si habrá pasado gente por estos combustibles y por favor, ¿no? Y la transformación de Juanico. La transformación de Juanico. Cuando Juanico cambió, era lo de Espino, el único comercio, y unas pocas casas que trabajaban en el establecimiento, ¿no? ANCAP, En ANCAP. claro, lo que era ANCAP. Sí. Y después cómo creció Juanico, todo general. El Club Ciclista, el Club Atlético Juanico, 2 instituciones señeras también. Carlos muy vinculado al Club Atlético Juanico, a sí. la rojinegra. Sí. Esa pasión la tuvo él. Y el Club Ciclista, que gracias a la comisión que está actualmente se mantiene. Bueno, muchas gracias, Emma, por habernos recibido. No, gracias a ustedes. Esto dentro de un tiempo será valorado cada vez más a medida que pase el tiempo, ¿verdad? Porque a veces no se piensa cómo fue aquel tiempo pasado, ¿viste? Es cierto. Así que gracias por tu aporte para todos. Cuántos cambios hubieron en el mundo y en Juanico. Muy bien, muchas gracias. De nuestra parte y del Instituto Histórico. Yo pertenezco a un pueblito que está al sur de mi nación, parte del solar canario que se llama Juanico. Pueblo con historia propia que forjaron con valor, sacrificados colonos, trabajo, esfuerzo, sudor. Juanico, 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 jardincito, te amo yo. Tu gente lucha el presente por un futuro mejor.